Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, actualmente República Checa. Fue un médico neurólogo, doctorado en fisiología, creador del psicoanálisis. En su infancia se trasladó con su familia a Viena, donde realizó sus estudios y desarrolló su labor profesional hasta su exilio en Londres, donde falleció el 23 de septiembre de 1939. Fue un hombre curioso, estudioso de lo que lo rodeaba, amante de la antropología, la filosofía y la literatura. La principal contribución de Freud fue la contribución de un enfoque radicalmente nuevo en la comprensión de la personalidad humana al demostrar la existencia y poder de lo inconsciente. Además, fundó una nueva disciplina médica y formuló procedimientos terapéuticos básicos que más o menos modificados aún se aplican en el tratamiento mediante psicoterapia de la neurosis y parcialmente de la psicosis. Aunque nunca conoció en vida un reconocimiento unánime y ha sido a menudo cuestionado desde entonces, Freud es indudablemente uno de los grandes pensadores del mundo contemporáneo. Freud introduce el término de la vida psíquica inconsciente en 1896, cuando abandona las intervenciones basadas en la hipnosis y la sugestión, y recurre a la regla de la asociación libre. Este descubrimiento dio lugar al desarrollo de una nueva teoría del funcionamiento psíquico humano, denominada psicoanálisis. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una gran incapacidad y finalmente sordera del oído derecho, lo obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad del habla. Nunca dejó de fumar, con las consecuencias que esto le acarreó. A pesar de su enfermedad, Freud continuó trabajando como psicoanalista y hasta el fin de su vida no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos, ensayos y libros. El psicoanálisis concibe la vida psíquica como evolución incesante de fuerzas elementales, antagónicas, compuestas o resultantes, con un concepto dinámico del psiquismo. El primer sistema metapsicológico teórico con el que Freud trabajó representa una topografía hipotética del aparato psíquico, dividida en 3 planos delimitados con mayor o menor rigurosidad, las cuales son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El sistema inconsciente. El término inconsciente existía en la literatura filosófica antes de los estudios de Freud, pero se le atribuía un sentido negativo, una carencia, es decir, aquello que no era consciente. El sistema preconsciente. En la topografía del aparato psíquico, el sistema preconsciente se localiza entre el consciente y el inconsciente. Su contenido está integrado, en parte, por elementos procedentes del inconsciente, en paso hacia el consciente, y del consciente hacia el inconsciente, adoptando la forma material preconsciente. El sistema consciente es un órgano de percepción para las impresiones que nos absorben en el momento y debe ser considerado como un órgano sensorial situado en el límite de lo interno y lo externo, con capacidad para percibir procesos de una u otra procedencia. Por ejemplo, durante el sueño vemos, oímos y sentimos, al igual que en la vigilia. Freud introduce un cambio en su teoría del aparato mental, la teoría estructural, la cual asimila más o menos elimina a la teoría topográfica. De acuerdo con esta nueva conceptualización, la personalidad total está integrada por 3 sistemas principales: el ello, el yo y el superyo. Normalmente, esos 3 sistemas constituyen una organización unificada y armónica que permite al individuo relacionarse de manera eficiente y satisfactoria con su ambiente para cubrir sus necesidades y deseos básicos. Por el contrario, cuando los 3 sistemas de la personalidad están en desacuerdo, se produce un conflicto psíquico que reduce la eficacia operativa del sujeto, tanto para consigo mismo como hacia su entorno. Señalaremos algunas características de estas 3 instancias. El ello tiene como función la descarga de cantidades de excitación, energía o tensión que se originan en el organismo a partir de estímulos internos o externos. Esa función del ello cumple con lo llamado principio del placer.
La finalidad de este principio es desencadenar a la persona de la tensión. O si tal cosa es imposible, como lo es casi siempre, reducir la cantidad de tensión a un nivel bajo y mantenerlo tan constante como sea posible. La tensión se experimenta como dolor o incomodidad, mientras que el alivio de la tensión se experimenta como placer o satisfacción. El yo. Los dos procesos con los cuales el ello descarga la tensión, a saber, la actividad motriz impulsiva y la formación de imágenes, realización de deseos, no son suficientes para alcanzar los grandes fines evolutivos de la supervivencia y la reproducción. Para cualquier éxito, esas misiones es necesario tener en cuenta la realidad exterior, o sea, el ambiente, y ya sea acomodándose el mismo mundo o afirmando su predominio sobre él, conseguir de éste lo que precisa. Tales transacciones entre la persona y el mundo requieren la formación de un nuevo sistema psicológico, el yo, el superyo. La tercera institución fundamental de la personalidad, el superyo, es la rama moral o judicial de la personalidad. Representa lo ideal más que lo real y pugna por la perfección antes que por el placer o la realidad. El superyo es el código moral de la persona. Se desarrolla desde el yo como una consecuencia de asimilación por parte del niño de las normas paternas respecto a lo que es bueno y virtuoso y lo que es malo y pecaminoso. Al internalizar la autoridad moral de sus padres, el niño reemplaza la autoridad de ellos por su propia autoridad interior, es decir, el niño aprende que no solo debe obedecer al principio de la realidad para obtener el placer y evitar el dolor, sino que, además, debe tratar de comportarse de acuerdo con los dictados morales de sus padres, que en última instancia son los de la sociedad. El periodo relativamente largo durante el cual el niño depende de sus padres favorece la formación del superyo. Los sueños. El estudio de los sueños ocupa una posición especial en el psicoanálisis y ningún otro fenómeno de la vida psíquica normal se revelan con tanta claridad y en forma tan accesible para su estudio. Los procesos mentales inconscientes. Los sueños son el camino regio hacia el inconsciente, en particular aquellos contenidos mentales reprimidos o excluidos en alguna forma de la conciencia y de su descarga debido a las actividades defensivas del yo. El soñar es solo el resultado final de una actividad mental inconsciente que amenaza con interferir el acto mismo de dormir. En vez de despertar, el que duerme sueña. A la experiencia consciente durante el sueño, que el soñador puede o no recordar al despertar, la denominamos contenido manifiesto. Los pensamientos y deseos inconscientes que amenazan con despertarlo, lo denominamos contenido latente. Las operaciones mentales inconscientes por las que el contenido latente se transforma en contenido manifiesto, se denominan trabajo del sueño. El trabajo interpretativo del sueño, realizado en una terapia psicoanalítica consciente, precisamente en recorrer de regreso el camino de la elaboración de un sueño, yendo a través de las asociaciones libres, desde el contenido manifiesto hasta los pensamientos oníricos originados del contenido latente. Una región del cuerpo en que los procesos excitantes e irritantes, o sea, las tensiones, tienden a concentrarse y cuyas tensiones pueden ser eliminadas mediante una acción sobre tal región, como puede ser chupar o acariciar, recibe el nombre de zona erógena. Las tres principales zonas son la boca, el ano y los órganos genitales, aunque cualquier parte de la superficie del cuerpo puede convertirse en centro excitatorio que demande alivio y proporcione placer. Cada una de las zonas principales se asocia con la satisfacción de una necesidad vital. La boca se relaciona con el comer, el ano con la eliminación y los órganos sexuales con la reproducción. El placer proporcionado por la zona erógena puede ser, y a menudo es, independientemente del placer que se deriva de la satisfacción de una necesidad vital. Cada zona tiene predominancia durante una fase del desarrollo. Las revisaremos a continuación. La fase oral corresponde aproximadamente al primer año de vida. Se caracteriza por dos formas de placer, que es chupar y morder. La boca tiene por lo menos 5 modos de funcionar,
incorporar, retener, morder, escupir y cerrar. Cada uno de esos modos es un prototipo o modelo original de ciertos rasgos de personalidad. La fase anal sucede aproximadamente durante el segundo año de vida. La zona erógena predominante es el ano. La expulsión de las heces proporciona alivio al niño al eliminar la fuente de tensión. Como consecuencia de experimentar una placentera reducción de tensión, puede emplearse tal modo de acción para deshacerse de las tensiones que surgen en otras partes del cuerpo. La eliminación expulsiva es el prototipo de los estallidos emocionales, las pataletas, rabietas y otras reacciones primitivas de descarga. La fase fálica se presenta aproximadamente entre los 3 y los 5 años de vida. En ella adquieren importancia placentera los órganos sexuales. Al mismo tiempo, existe una intensificación de anhelos sexuales del niño por su padre, que inicia una serie de cambios y conflictos importantes. Sin embargo, dado que los órganos reproductivos masculinos y femeninos son estructuralmente diferentes, es necesario examinar los acontecimientos de la etapa fálica por separado. En la fase fálica masculina, antes de la aparición del periodo fálico, el niño ama a su madre y se identifica con su padre. Cuando el impulso sexual aumenta, el amor del niño por su madre se hace más incestuoso y en consecuencia se pone celoso de su rival, que es el padre. A este estado de cosas se le conoce como complejo de Edipo. En la fase fálica femenina, al igual que en el caso del niño, el primer objeto amoroso de la niña es la madre, pero a diferencia de lo que ocurre con el niño, no hay muchas probabilidades de una temprana identificación con el padre. Cuando la niña descubre que no posee los genitales externos del varón, se siente castrada, culpa a su madre por tal condición y por lo tanto se debilita la investidura libidinal hacia la madre. La niña comienza a preferir al padre, que posee el órgano que a ella le hace falta. El amor de la niña por su padre se mezcla con evidencia porque él posee algo de lo cual ella carece. Esto se conoce como envidia del pene. Es el equivalente femenino de la antigua castración del niño. Se supone que eventualmente la niña cambia su deseo de poseer el pene del padre por el deseo de tener un hijo de él, estableciendo con esto parte de su actitud femenina, la maternidad, lo cual la lleva a conciliarse con su madre.